Buenas noches, hermanos, bendiciones para todos. Continuamos con nuestra clase número 9 de nuestro discipulado bíblico dando a conocer a Cristo. Bien, hoy vamos a continuar, hermanos, desarrollando el segundo diálogo. Iniciamos en la clase pasada, en la clase anterior, el tema de los diálogos evangelísticos. Vimos el primer diálogo, bueno, antes del primer diálogo vimos algunos aspectos importantes a la hora de evangelizar. Antes de iniciar ese diálogo debemos tener en cuenta esos 5 aspectos que ya estuvimos estudiando y luego iniciamos con el diálogo número 1, que consideramos que es como el de los más desafiantes para todos nosotros como cristianos, hijos de Dios, y es cuando tenemos el gran reto de comunicar el evangelio a una persona incrédula, a una persona atea, que no tiene ninguna convicción espiritual, ninguna creencia de la existencia de Dios. Y bueno, miramos algunos argumentos en ese diálogo interesante que plantea el escritor Samuel Villa en su libro, en su manual de evangelismo, el cual les voy a estar haciéndoles llegar, compartiéndoles a través del grupo de WhatsApp cuando terminemos el curso, y allí van a encontrar una serie de diálogos muy interesantes. Y los que vamos a abarcar en este curso, con las clases que nos faltan, es, bueno, el primero que ya vimos es el diálogo con un ateo. El segundo diálogo evangelístico es con un escéptico, que ya lo vamos a mirar, y el tercer diálogo es con un católico. Hay otros diálogos evangelísticos muy buenos, muy interesantes en el material que van a encontrar allí en este escrito. Ya lo pueden ustedes leer en casa con calma, con plena tranquilidad, profundizar más en estos diálogos, cómo evangelizar a un testigo de Jehová, cómo evangelizar a un mormón. Pero lastimosamente pues nos quedan solamente 2 clases, la de hoy y la de dentro de 8 días, y terminamos el curso. Entonces vamos a abarcar el diálogo de hoy con una persona escéptica, y ya voy a explicar qué es una persona escéptica, y finalizamos con el diálogo, el tercer diálogo con un católico. Bien, vamos entonces al material que quiero compartir con ustedes. Bien, el diálogo con un escéptico. ¿Cómo responder a una persona escéptica? Lo primero que debemos comprender, hermanos, que es una persona escéptica, claramente. Es diferente a una persona atea. ¿Por qué? Porque la persona escéptica es una persona que no niega la existencia de Dios, cree creer en cierta deidad, en cierto ser supremo, pero tampoco está convencido plenamente de ese Dios y de la obra que hizo Cristo en la cruz. Entonces, este es más o menos el argumento que presenta el escéptico. Dice: yo no soy ateo, yo creo que algo debe existir detrás de todo lo maravilloso que hay en la naturaleza, pero no creo que sea posible saber nada acerca de este gran misterio y pienso que nunca lo sabremos. Por tanto, no me preocupo de ninguna religión, ya que nadie sabe lo que es Dios. Entonces la persona escéptica, digamos que cree que hay un Dios, pero no se acerca a Él, no tiene interés ni preocupación por las cosas espirituales, no lee la Biblia, no va a ninguna iglesia, no practica ningún tipo de fe, ¿sí? O de creencia religiosa, más bien. Pero dice creer, dice que algo debe existir, ¿cierto? Algo debe haber, un ser supremo debe haber, pero como no lo puedo ver, como no lo conozco, entonces no me acerco a él. Obviamente la persona escéptica usa muchos argumentos filosóficos y humanistas para no acercarse a Dios, o para entender que necesita arrepentirse
y que debe reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador por medio de la fe. ¿Qué podemos responderle a una persona que nos habla en esos términos? Que dice que sí, posiblemente sí hay un Dios o una fuerza sobrenatural, como dicen ellos, pero realmente no se han convertido al Evangelio, no creen en Dios realmente. Entonces vamos a mirar, aquí realmente en este diálogo hay bastantes argumentos que tenemos que analizar y que tenemos que plantear, pero obviamente no vamos a alcanzar a leerlos todos por el tiempo. Vamos a mirar hasta dónde podemos llegar. Dice, una respuesta bastante comprensible y efectiva es ponerles el ejemplo de un padre. Jesús vino a hacernos la gran revelación de que el poder invisible, es decir, Dios, que es invisible, que es espíritu invisible, que lo vemos manifestado detrás de las maravillas de la naturaleza, puede ser considerado como nuestro Padre Celestial, como un Padre Celestial, como creador de todo. No solo porque Él ha dado vida a todo lo que existe, sino porque sus sentimientos son los de un padre hacia sus criaturas. Él es un padre amoroso, ama a sus criaturas. Por más que nosotros no comprendamos su modo de actuar y muchas veces nos parezca un misterio, Jesucristo, después de resucitado, cuando sus discípulos estaban ya más asesorados de su pensamiento, porque había estado adoctrinándoles durante 3 años, ante el hecho asombroso, pero innegable para ellos, de su resurrección, es decir, cuando ya Jesús está resucitado y se aparece a sus discípulos, lo que le dijo a ellos es: voy a subir a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Entonces, Jesús nos presentó a Dios como un papá, como un padre creador, ¿sí? Aun cuando ignoremos mucho acerca de Dios, tenemos deberes innegables respecto a un ser a quien debemos no solamente la vida, sino todos los bienes que disfrutamos. Esto es lo que quería significar el apóstol Pablo en aquel texto que dice: las cosas invisibles de Él se echan de ver por las cosas que vemos y tocamos, y que los que no quieren reconocerle son inexcusables. Es decir, nadie tiene excusa de darse cuenta de que Dios sí es real, que Dios sí existe por las cosas que nosotros podemos ver en la naturaleza, en la creación. Entonces, el pastor Samuel Villa hace una comparación con ese concepto de padre, cuando dice esto: suponga usted, podemos decir al interlocutor escéptico que sus hijos ya mayores, que se han ausentado del hogar paterno, dicen: yo no discuto la existencia de mis padres, pero no me ocupo de ellos, no les busco ni trato de comunicarme con ellos, no los maldigo ni les voy detrás, simplemente no quiero saber nada de ellos. Entonces es lo mismo, es entender de que fuimos creados, de que tenemos un papá creador, tenemos un Padre celestial, y sabemos que sí es real por la creación, por la naturaleza, pero simplemente lo ignoramos, no queremos saber nada de Él, no queremos comunicarnos con Él. Entonces eso es indiferencia. Es lo mismo como nuestros padres terrenales. Somos conscientes de que tenemos padres porque no nacimos de la nada. Hubo un momento donde nuestro papá y nuestra mamá se unieron, tuvieron relaciones, nuestra madre quedó embarazada y nosotros nacimos. Entonces hay un proceso lógico por el cual nosotros estamos aquí en la tierra, a través de un proceso natural, y por eso nosotros sabemos y somos conscientes de que tenemos padres. Pero otra cosa es ignorarlos, aún sabiendo que los tenemos. Dice: es que hay una gran diferencia entre los padres naturales que conocemos y Dios, a quien no conocemos. Eso es lo que plantea el escéptico. Y dice, la respuesta es esta: pero esto no nos exime de deber de admirar y agradecer sus obras. Dios era menos conocido por los hombres inspirados que escribieron el Antiguo Testamento, que para nosotros, que tenemos la última revelación que nos dio por medio de Jesucristo.
Sin embargo, encontramos en aquellos escritos una reverencia y una gratitud extraordinaria hacia Dios, el que ha sido, es y será. Pues ese es el significado del nombre Jehová, el que ha sido, es y será. Por ejemplo, el Salmo 92 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus designios. El hombre necio no entiende, y el insensato no comprende, que si brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. ¿Usted se conforma con ser destruido o condenado eternamente?, le pregunta al escéptico. Entonces responde el escéptico en el diálogo: es que yo no soy impío, soy un hombre de bien, que procuro no hacerle mal a nadie. ¿Qué les parece ese argumento, mis hermanos? Es algo muy común, muy tradicional escuchar este tipo de respuestas o de argumentos. Es que yo no soy malo, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo no robo, yo no mato, yo soy una persona buena. Entonces mire la respuesta tan interesante. Es cierto que la palabra impío ha recibido una connotación algo equivocada en nuestra lengua castellana. Claro, la gente cuando escucha la palabra impío o una persona que es impía, suena como muy agresivo, ¿no? Como si fuera una persona muy mala. Pero si estudiamos etimológicamente, nos daremos cuenta que el verdadero significado de impío es sencillamente no piadoso, porque la palabra pío significa o viene de la palabra piedad. ¿Sí? Una persona que es piadosa es una persona que se inclina a lo espiritual, que ama a Dios, que busca a Dios. ¿Sí? Entonces, una persona que es impía significa no necesariamente que es ladrón, que es asesino, ¿sí? Sino que simplemente no tiene sentimientos de piedad, de fe, de gratitud y de amor a Dios. Entonces, en ese sentido, la persona escéptica sí es un impío. Entonces, responde la persona escéptica: es cierto, yo no soy un beato, o sea, una persona buena, dedicada a la bondad o dedicada a la espiritualidad, un beato, ¿cierto? Que es lo contrario de una persona impía. La respuesta: sin embargo, la revelación de Dios a este mundo condena tanto a beatos como a impíos. Eso es lo que vemos en la Escritura, ¿no? Que todos están destituidos de la gloria de Dios, porque obviamente la salvación no se gana por obras y todos somos igual en condición de pecado, somos pecadores delante de Dios. Por más buenos que seamos, por más buenas obras que tratemos de hacer, nunca vamos a poder ganar la salvación. Entonces puede que hayan personas menos malas, pero aún así son impíos. ¿Sí? Es muy importante entender eso. Jesús condenaba a los beatos de su tiempo. Los beatos del tiempo de Jesús eran los fariseos y los llamaba hipócritas. Eran personas que se creían muy buenas, pero aún a ellos los exhortaba. ¿Sí? Y les decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acercaba, arrepentíos y creed en el evangelio. Supuestamente a los más buenos de la época, a los fariseos, a los que conocían la ley, a los que oraban todo el día, a los que supuestamente hacían buenas obras. Y Jesús les habla diciéndoles: arrepiéntanse y crean. Es decir, también estaban listos para irse al infierno, a pesar de que eran religiosos. ¿Sí? Algunos que se consideraban justos. Ese era el problema con los fariseos, que se consideraban muy justos, porque no habían sido objeto de una calamidad pública que había costado la vida a varios ciudadanos. Es decir, no habían sido expuestos públicamente a causa de un pecado escandaloso. ¿Sí? Entonces, como ellos nunca habían sido expuestos por eso, se creían muy justos. Pero si ellos continuaban vivos, era por la misericordia y por la paciencia de Dios. Y Jesús los exhortaba de esa manera: arrepiéntanse, porque si no todos pereceréis de la misma manera. Dice el escéptico: claro, todos tenemos que morir, de esto no se escapa nadie. ¿Sí? Y en la respuesta que Jesús, la respuesta que nos presenta el material es: pero Jesús, que había venido del mundo del espíritu, el mundo espiritual, que es el mundo de la vida,
veía las cosas de un modo muy diferente que nosotros, que disfrutamos de la vida en el cuerpo físico, solo por una breve temporada de X años. Para él todos los hombres eran como un rebaño de ovejas destinado al matadero, de ahí su interés en hacerles partícipes de la vida eterna que él vino a traernos. Por esto Jesús decía: no temáis a los que matan el cuerpo, mas no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es interesante ver, hermanos, cómo Jesús fue uno de los que más habló sobre el infierno, de la realidad del infierno. Hoy en día a muchos predicadores les da miedo hablar del infierno, de predicar sobre el infierno. Pero Jesús constantemente nombró el infierno como la realidad de esa condenación eterna que le espera a aquellos que no creen en Jesucristo. Dice el escéptico: yo no soy tan malo como para merecer el infierno. Esta idea la inventaron los curas para tener espantada a la gente y dominarla a su gusto. ¿No les parece, hermanos? Esto es también una idea muy común que escuchamos decir a la gente, que la religión o que los conceptos del infierno, de cielo e infierno se lo inventaron por allá, no sé qué personas en siglos atrás, para tener dominada a la gente, para tener asustada a la gente. Y dice: no, amigo mío, esto no se lo inventaron las autoridades de la Iglesia Católica. Son palabras que se encuentran en los más antiguos documentos de la fe cristiana, es decir, en los evangelios. Hay quienes opinan que será el infierno, será separación de Dios en tinieblas, otros será sufrimiento, otros extinción del alma. No tenemos una definición precisa o exacta de cómo serán las condiciones de los que vayan a estar en el infierno eternamente. Lo único que dice la Biblia es que allá será el lloro y el crujir de dientes, es lo único que dice la Biblia. Será un lugar de tormento. Pero el punto es que sí existe, el infierno existe. Y dice acá el argumento frente al escéptico, ¿no? No quiera usted arriesgarse a conocer experimentalmente lo que será el infierno. Es decir, no necesitamos saber cómo es el infierno antes de ir allá. No, simplemente ya sabemos que existe el infierno. No nos arriesguemos a irnos allá. Este es el gran peligro del cual Jesucristo vino a advertirnos muy seriamente. Él mismo declaró que vino a padecer en la cruz del Calvario y resucitar para poder librarnos del infierno. De tal gravedad lo consideraba. Él conocía muy bien las cosas del más allá. Dice el escéptico: pero yo le repito que no creo en Dios, que no creo que Dios vaya a castigar en la otra vida, sino a personas muy culpables, pero no a individuos honrados como usted o yo. Entonces el escéptico aquí sigue insistiendo de que es muy buena persona, que él no merece el infierno. Lo que usted crea o lo que yo crea no nos librará. Si él nos considera indignos de entrar por nuestros méritos en regiones de absoluta santidad. Solamente a través de Cristo podemos entrar al reino de los cielos. No que seamos tan malos como otros, es bien posible, pero tampoco somos perfectos. Ni usted ni yo hemos cumplido el primer mandamiento de la ley de Dios. Ojo aquí, hermanos, que aquí en el diálogo, frente a esa afirmación, mire cómo se va a responder acá. Y es apelando a la conciencia por medio de la ley de Dios, que lo estudiamos en las primeras clases. Mire lo que dice acá: ni usted ni yo hemos cumplido el primer mandato de la ley de Dios, que dice: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primer mandamiento. Y nadie ha honrado y ha obedecido ese primer mandamiento de manera absoluta o de manera perfecta. Ha puesto a Dios por encima de todas las cosas. Dice: no hemos amado a los menos afortunados que nosotros como a nosotros mismos, hemos sido esclavos de nuestro egoísmo. Y en cuanto a la primera parte del mandato divino, amarás a Dios sobre todas las cosas, no cree que la propia despreocupación que usted ha manifestado hace un momento
es ya una ostensible ofensa para el autor de todos los bienes que disfrutamos? Claro, muy interesante esto. Una persona escéptica que dice que no hay Dios, que posiblemente sí haya un Dios, pero no se ha interesado en amarlo, en buscarlo, ¿sí? No le interesa absolutamente nada, pues está desobedeciendo el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Recordemos lo que dice la Escritura en Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. De modo que el no buscar a Dios es ya en sí una impiedad, porque significa que esa persona es culpable por ser ingrato, por ser indiferente con Dios. Y dice el escéptico, o pregunta el escéptico, ¿y cómo se puede buscar a Dios si nunca le hemos visto? Ni nadie le puede ver. Otro argumento muy conocido, muy común, es que como yo no puedo ver a Dios, entonces yo no creo en Dios. Es que es como muchas personas dicen, ver para creer, ¿no? Pero eso es un argumento que se usa en la ciencia, porque la ciencia usa primero la evidencia para afirmar un argumento. Pero resulta que con las cosas con Dios no es como en la ciencia. Las cosas con Dios es por medio de la fe. No podemos, es al contrario, es primero creer para ver, no ver para creer. Primero creer que Dios existe, que Dios es real, y creer en la obra de Cristo, en la cruz, para que un día, cuando pasemos el velo de la carne, cuando muramos o el Señor regrese por segunda vez, veamos la gloria de Dios y podamos estar eternamente con Él. Miremos, analicemos la respuesta que hay aquí. Dice, a Dios, en su esencia, ciertamente no podemos verle, pero tenemos el deber de buscarle a través de la revelación que Él ha hecho de sí mismo de un modo muy especial, mediante el Verbo encarnado, que en palabras humanas llamamos su Hijo Jesucristo. En Juan 1:18 leemos, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, ¿conocemos a Dios físicamente? Claro que sí, lo conocemos por medio de Jesucristo. Los que tuvieron el privilegio de ver físicamente, como los apóstoles y todos los discípulos y toda la gente que vivió en ese momento histórico, cuando Dios se hizo carne por medio de Cristo, vieron a Dios, vieron al Verbo encarnado, ¿sí? Obviamente el Señor murió, resucitó, y ascendió y está sentado en el reino de los cielos gobernando el universo. Pero Él sí es real y tiene un cuerpo físico, un cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces, ahí es donde podemos afirmar de que Dios sí es real y a Él se le conoció y se le vio en su momento dado cuando estuvo aquí en la tierra de manera física. Dice, pero es que hay tantas religiones y tantos modos de pensar acerca de este gran misterio que es muy difícil saber dónde está la verdad. Este es otro argumento muy, muy conocido y es el tema de la verdad relativa, ¿no? Es que ¿dónde está la verdad? Porque es que todos creen tener la verdad y con tantas religiones y todos dicen que tienen la verdad, entonces, ¿en qué es que tenemos que creer? ¿En dónde está la verdad? Mire la respuesta tan interesante. Es cierto, a causa de la influencia del maligno que ha inculcado toda clase de ideas extrañas en las mentes de los hombres, y por eso es que han surgido tantas religiones y tantas sectas, como dice el apóstol Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este mundo cegó los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo que dice la Escritura es que Dios mismo cegó los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Qué interesante. Dios mismo permitió eso. A causa del pecado y también la obra del maligno en el corazón del hombre, Dios permite
que el hombre esté confundido espiritualmente y que se invente una cantidad de religiones y de maneras para tratar de llegar a Dios y para obtener las bendiciones de Dios y para obtener la salvación y la vida eterna, pero por medios equivocados. ¿Sí? Dios lo permite por la misma naturaleza caída y pecadora del hombre, porque obviamente el único camino de salvación es en Cristo. Yo no niego la existencia de Dios, dice el escéptico, pero si existe, debe haberse olvidado ya de este mundo, pues los mismos elementos de la naturaleza que parecen bien ordenados para beneficio de los seres vivos, a veces producen mucho mal cuando se desatan en terremotos y ciclones, inundaciones o incendios, y obran sin misericordia. Si existiese un Dios sabio y bueno detrás de estos elementos, esto no ocurriría. Otro argumento muy conocido, y es cuando la gente dice, pero es que si Dios existe, porque Dios permite que ocurran terremotos, que ocurran inundaciones, que ocurran incendios, que tanta gente muera en tragedias naturales. ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado muchas veces. Entonces, por eso es que yo no creo en Dios, dice la gente. O si existe Dios, pues es un Dios que no tiene misericordia porque permite que el hombre sufra. Pero mire la respuesta. Claro, usted reconoce a un ser que obró en benéfica sabiduría al ordenar este mundo y que actualmente parece estar desatendido de él, porque no evita catástrofes naturales. Entonces, usted no quisiera que Dios hubiese dictado a la materia leyes fijas y permanentes. ¿Cómo quisiera entonces que mantuviese Dios el equilibrio del universo? Todos sentimos que es un gran beneficio para los seres vivos la existencia del agua. Claro que sí. Precioso elemento que se encuentra que no se encuentra en los planetas vecinos a la Tierra. Interesante este argumento. El agua es un elemento que Dios creó que solamente está en la Tierra, no está en otros planetas. Pero en ciertas circunstancias, un exceso de lluvia puede causar inundaciones. Del mismo modo, ¿quién dejará de bendecir a Dios por el aire que respiramos, que sirve para tantas cosas útiles en el orden de la creación? Por más que de vez en cuando un ciclón cause devastaciones en alguna parte de la tierra. ¿Cuántas veces podemos dar gracias a Dios por el fuego que nos calienta y nos ayuda a cocer los alimentos y a ablandar y transformar la materia sólida de los metales, por más que alguna vez causa daño al producirse un incendio? Entonces lo que está diciendo el argumento es de que hay unas leyes naturales que tienen que funcionar sí o sí, en el agua, en el aire, en el fuego, en los elementos de la tierra, y que esas catástrofes sí o sí tienen que suceder, y Dios lo permite. Puede haber un propósito en determinado lugar, en determinado momento, cuando Dios permite que ocurran este tipo de catástrofes naturales. Que Dios castiga a través de eso, pues no lo sabemos. Probablemente pueda que Dios lo permita con un propósito de castigo, pero eso no lo podemos afirmar porque eso solo lo sabe Dios. Dice, pero si Dios existe, entonces debiera intervenir en tales casos. Entonces la respuesta es, entonces quisiera que Dios efectuase milagros a cada momento en que nosotros hemos tenido un descuido y que no hubiese dejado las leyes de la naturaleza obrar por sí mismas. Recordemos, hermanos, también de que, pues por el mal trato y uso de los recursos naturales, muchas de estas catástrofes que suceden en el mundo, como incendios, como cosas que suceden en el mar, nos damos cuenta de que también es por la mala administración del hombre, ¿sí? Entonces son consecuencias también del mal uso de los recursos que Dios nos da.
La gente generalmente le echa la culpa a Dios por las cosas que suceden, pero realmente son las leyes de la naturaleza que operan de manera ordenada, de manera fija y permanente, y si no se administran bien esos recursos, pues ahí es donde vienen las consecuencias. Exactamente, esto es lo que quisiéramos todos los que estamos en duda acerca de la religión, o de otro modo, que hiciera aparecer letras de fuego en los cielos que indicaran cuál es la religión verdadera. Claro, es que lo que pasa, hermanos, es que los escépticos quieren todo de manera lógica, de manera facilita, ¿no? Que aparezca, como decía acá, que aparezca un letrero en el cielo diciendo, afirmando cuál es la religión verdadera, ¿sí? Y si eso sucediera así, pues, entonces, ¿de qué sirve la fe? Pero la fe, como lo plantea el Señor en su palabra, es el recurso, el único necesario recurso que Dios nos pide, o herramienta que Dios nos pide usar para creer en Él y recibir los beneficios de la salvación. Es la fe, es lo único que necesitamos, porque Él es espíritu, porque es un Dios invisible, que lo vemos manifestado por medio de la creación y por medio de la obra redentora de Cristo. Es chistosa la respuesta que aparece acá. ¿Y en qué lengua quisiera usted que fuera redactado el letrero en un mundo donde existen millares de personas y de idiomas? Eso sería, ¿cierto? Muy difícil, ¿no? Además, si Dios obrara de este modo, usted sería el primero que se sentiría esclavizado por tener que practicar alguna religión por la fuerza. No comprende que de semejante modo no sería factible la prueba del amor, la fe y la gratitud, lo que yo estaba diciendo ahorita. Entonces no necesitaríamos fe. Que Dios quiere despertar y mantener en los corazones de un número de hombres y mujeres por los siglos de los siglos. En cierta ocasión en que los paganos querían rendir culto al apóstol Pablo a causa de un milagro que había hecho, creyendo que era el dios pagano Júpiter, el apóstol Pablo y su compañero Bernabé tuvieron que protestar diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Pues nosotros somos hombres de igual condición que vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y estaciones del año fructíferas, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Es interesante ver, hermanos, que la gente escéptica quiere ver milagros para comprobar que Dios existe. Pero lo más probable es que aún así, viendo milagros, no van a creer. Y eso es lo triste. Y esa es la evidencia de la dureza del corazón del hombre y de su naturaleza caída. Es más, cómo la gente en estas campañas evangelísticas que hacen a nivel internacional, en estadios, en grandes lugares llenos de personas, y vemos que oran por las personas y se sanan y hay milagros y todo esto, puede que algunos sean falsos, otros sean reales, pero aún así la gente cuando recibe su milagro puede que se emocione por un momento, pero no se convierten realmente a Cristo y siguen en su vida de pecado, no se arrepienten de su pecado, no tienen un cambio de vida, no nacen de nuevo, recibieron su milagro, pero igual van a ser condenados. ¿Por qué? Porque recibieron un milagro, pero no recibieron salvación por medio de la fe en Cristo. Entonces, los milagros no sirven de nada para creer. De hecho, los milagros que Cristo hizo en la tierra, cuando estuvo aquí, fueron para confirmar su ministerio, no realmente para que la gente se salvara. Era para confirmar lo que proféticamente había sido declarado siglos anteriores de todo lo que él iba a hacer, que iba a abrir los ojos de los ciegos, que iba a sanar muchos enfermos, y todas estas personas recibieron milagros sobrenaturales, sorprendentes, pero
Era para comprobar que el Mesías, que el que estaba haciendo esas sanidades, sí era el Mesías, que Jesucristo sí era el Mesías. Pero muchas de esas personas que estuvieron detrás de Jesús para recibir un milagro, posiblemente recibieron su milagro y se fueron y nunca más volvieron a seguir a Cristo. Seguimos leyendo acá. Diciendo estas cosas, relata el evangelista Lucas, a duras penas lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pero entonces, continúa explicando el escritor Lucas, vinieron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud, los que cambiaron inmediatamente de parecer, creyendo sin duda que en lugar de ser un dios, era un mago poseído de poderes infernales. Estamos aquí en la situación donde el apóstol Pablo y Bernabé hacen un milagro, ¿no? Y miren, llegaron otras personas y dijeron que estaban poseídos por poderes infernales. Unos dijeron que era el dios Júpiter y otros dijeron que eran demonios. Y después de apedrear a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad dejándolo por muerto. Entonces, si ven, hermanos, de nada sirve que Dios manifieste ciertos milagros y ciertas cosas sobrenaturales porque la gente no va a creer. O va a decir que es el diablo, o va a decir que es el dios Júpiter, o va a decir que es otra cosa. No dice el escéptico, ¿no ve usted que si Dios hubiese intervenido en favor de Pablo no hubiera ocurrido esto? Sí, pero ¿dónde habría quedado la libertad y responsabilidad de aquellas mismas gentes? Todos habrían creído, pero obligados por el terror. Claro, interesante esto. Obligados por el terror. No habría habido lo que narra a continuación el versículo 20, que vinieron los que de corazón habían creído en el mensaje del evangelio y le rodearon de cuidados, lamentando la ceguera moral de aquella gente pagana, y llenos de cariño al apóstol por haber entendido que era un mensajero del verdadero Dios. Le cuidaron con amorosa solicitud y al día siguiente ya estaba el apóstol restablecido y salió con Bernabé para Derbe. Bueno, vamos a ir cerrando. Bueno, yo no puedo creer en la existencia de un Dios que se calla, años tras años y siglo tras siglo, y ha permitido las barbaridades que se han cometido en el mundo. ¿Por qué permitió las persecuciones que sufrieron los cristianos en los 3 primeros siglos, los horrores de la Inquisición o los campos de exterminio de Hitler en Alemania? Ojo, esto que viene aquí es muy interesante y eso tiene que ver con la soberanía de Dios, ¿no? Aunque es un tema bastante largo, complejo y profundo. Y para los que no comprenden un poquito el concepto de la soberanía de Dios, los invito para que busquen en mi canal una predicación que está dividida en tres segmentos sobre la soberanía de Dios. Dice la respuesta, es cierto, pero Dios no callará siempre. En el Salmo 50 Dios dice por boca de un escritor inspirado, tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si ves a un ladrón, tú te vas enseguida con él y te juntas con los adúlteros. Das vuelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaños. Estas cosas hacías y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te redarguiré y las pondré delante de tus ojos. Dice, si Dios hubiese intervenido con milagros para impedir las barbaridades que usted cita, habría enderezado momentáneamente algunas cosas muy malas, cierto, pero que al fin y al cabo también fueron arregladas algunos años después. Pero habría aterrorizado y sujetado al mundo, obligando a los hombres a cumplir su voluntad, tanto si la amaban como si no. Todas las gentes habrían vivido por siglos aterrorizados de ese poder del cielo, no se habrían sentido libres y responsables, y muchas hermosas manifestaciones de fe, confianza y amor al invisible no se habrían producido. Se habría hecho nula la prueba de la fe, que muchas veces ha admirado a los habitantes de los cielos. Sabemos que algunos mártires de los primeros siglos se denunciaban a sí mismos como cristianos, se arrojaban a las hogueras y morían con la mayor alegría. El Señor Jesucristo ya previno que esto ocurriría, pero no lo fomentó, sino que aconsejó a sus discípulos, si os persiguieran a una ciudad, huid a la otra.
¿No fue esto ya un anuncio de que él no intervendría directamente en contra de los perseguidores, a pesar del poder que mostró en los días de su encarnación? Pero lo que reveló es que iba a preparar moradas celestiales para los suyos y que volvería en gloria al final de los siglos. Y esto ha estimulado y mantenido la fe en él a través de más de 20 generaciones. No dijo cuándo volvería y así mantiene a los suyos expectantes. Muy bien, mis hermanos. Terminamos aquí. El diálogo con el escéptico sigue todavía, es bastante largo. Usted lo puede seguir leyendo en el material que les voy a compartir. Hemos terminado con este segundo diálogo, el diálogo con una persona escéptica. De allí usted podrá notar algunos argumentos interesantes que te pueden servir a la hora de defender tu fe o de evangelizar a una persona escéptica. No tenemos todos los argumentos precisos para responder a una persona, porque tampoco sabemos cuáles sean los argumentos precisos que va a presentar la persona que estamos evangelizando. Pero Dios nos dará sabiduría en el momento para saber hablar. Lo importante es leer estos conceptos, estudiarlos a fondo, tratar de interiorizarlos para más o menos tener argumentos claros, concisos y coherentes a la hora de defender nuestra fe y de evangelizar. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Oremos. Señor, te damos gracias por esta clase, Señor, número 9, con este segundo diálogo, donde hemos podido rescatar algunos argumentos interesantes que nos pueden servir para evangelizar, Señor, o para sostener sabiamente un diálogo con una persona escéptica, Señor. Señor, tú sabes que no lo sabemos todo, hay muchos misterios, hay muchas preguntas, hay cosas que no entendemos, hay cosas que no sabemos. Lo único que sabemos es lo que dice tu palabra, hasta donde tú nos permites entenderla y conocerla, y lo único que nos pides es arrepentimiento y fe. Fe en un Dios soberano, maravilloso, poderoso, que tiene el control de todo, de las leyes del universo, de esta tierra, Señor, y podemos confiar plenamente en ti y saber que todo lo permites con propósitos eternos y perfectos, Señor. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Úsanos para que podamos ser evangelizadores efectivos, Señor, y poder presentar sin vergüenza, sin temor, Señor, con mansedumbre y con reverencia, como enseña tu palabra, podamos presentar el mensaje del Evangelio a aquellas personas que tú pongas en nuestro camino, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.